Alejandro Arce es artista visual, nació en Bariloche y actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Realiza esculturas en arena, en Mar del Plata, en Pinamar, La Lucila, también en predios cerrados como el de La Rural, por la Feria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, en la cordillera en Bariloche con arena volcánica. Además, participó en varias oportunidades de la Bienal Internacional de Esculturas del Chaco y del Festival Internacional de Esculturas de Arena de Portugal. Por otra parte, realiza cortos animados, stop motion, con plastilina, papel y otros materiales. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Muy bien bien, aquí. me alegro. No estás en la costa, ¿no? Estás en Buenos Aires, en tu taller. Sí, en este momento estoy en Buenos Aires. En general estoy en Buenos Aires siempre y viajo a los espacios para hacer esculturas en arena cuando me llaman, cuando me invitan. Claro, a veces como subo tanto material, muchas veces lo que ocurre es que la gente piensa que vivo en esos lugares. Entonces, pero no, me encantaría, pero no. Pero voy circulando por los lugares que me van invitando y ahí sí voy haciendo tanto esculturas en arena como dibujos. Bueno, contame, ¿de qué se trata hacer esculturas en la arena o de qué se trata el arte efímero? Bueno, yo empecé con eso en realidad desde chico. Yo me dedico al arte desde muy chico, siempre me gustó dibujar y siempre voy agarrando como temas y materiales. Y un día, no hace muchos años, hará unos 15, 16 años, encontré la arena, como muchas veces, o sea, estando en la playa con mis hijos, haciendo cositas como todo niño pide para hacer en la playa, un castillito, una torrecita, y yo hacía 4 palitos, una torrecita, un puentecito, un canal típico que entre el agua. Y un día dije, esto está buenísimo, este material está súper. Y como, entonces lo empecé a investigar, digo, vamos a ver qué onda este material, y empecé a hacer inmediatamente los animales, porque me gustó bastante cómo quedaban los animales, y en ese momento ya mis hijos me abandonaron, porque cada escultura, la más chica, lleva un día, así que entonces, Claro. entonces era demasiado. Y bueno, fui investigando cómo era ese material, descubrí que era muy lindo, y como a mí siempre me gustó la escultura, y no tengo un taller muy grande, voy como siempre circulando en casas que alquilo, y un cuarto lo transformo en taller. Para hacer escultura uno necesita un galpón, digamos, ¿no? Y Claro. entonces descubrí que haciendo estas esculturas en arena no tenía necesidad de pensar en el espacio, o sea, simplemente hacía las esculturas, las terminaba y no tenía necesidad de guardarlas. Al otro día el mar se las lleva y digo, tengo una nueva posibilidad para hacer otra escultura en el mismo lugar sin necesidad de tener que guardar nada, ¿no? Y Ahora una bueno, pregunta, cuando la marea se lleva la escultura, ¿lo tenés filmado eso en algún momento cuando tu trabajo se va? ¿Y qué sensación te produce? sí, muchas veces lo he filmado, otras veces no lo hago tan cerca del mar, lo hago justo donde la línea de la marea llega, como para que quede un día más, porque la gente en general me pide que quede un día más, y qué sé yo, entonces a veces lo hago ahí. Las veces que se lo lleva al mar, no, simplemente el mar llega, comienza como a hacer lo que hace siempre, que es alisar las playas y dejarnos unas playas hermosas y lisas, que a mí me encantan también porque sobre esas playas hago dibujos gigantes, dibujos de hasta 100, 200 metros de diámetro, enormes, con un rastrillo simplemente. Eso dura menos, por ejemplo, los dibujos, una escultura tardó un día en hacerla, puede durar hasta el otro día, y si se la conserva en una carpa puede durar varios días, porque uno la mantiene húmeda y puede durar varios días. De hecho, algunas esculturas, cuando son muy grandes, como he hecho, por ejemplo, en la Bienal Internacional de Escultura del Chaco, he hecho esculturas de hasta 5 metros y medio de altura, trabajando muchos días, hasta 15 días de trabajo, con varios ayudantes para mover la arena, porque eso lleva 90, 100 toneladas de arena. Entonces es Eh, una movida importante. Esas toneladas de arena, digamos, en la práctica, o sea, la transportan, me imagino, en camiones, las dejan ahí. ¿Y cuánta arena descartás, digamos, para ir armando la escultura?
Y en general, por ejemplo, en esas esculturas, que fueron unas 90 y pico de toneladas de arena, habré sacado unas 10, 15 toneladas, sí, Qué más o bárbaro. menos, o ¿Y más. usás escaleras o cómo haces? ¿O andamios? No, ¿Fabricás? la ¿Cómo técnica, haces? claro, en la arena existen dos tipos básicamente de técnicas o de trabajo en la arena, ¿no? Las que se ven normalmente en la playa, que son como piramidales, o sea que van como creciendo de a poquito así en forma piramidal, como una torre, un volcán, que se le van agregando cositas, y después unas que son como más verticales, que es la que yo trabajo, en donde la base es igual o sensiblemente más chica que la altura. Para poder hacer el tipo de escultura que se hace normalmente en la playa, uno va apilando nada más. Eso es digamos, en el ambiente de la escultura en arena se le llama soft pack, la manera de compactarla, que es compactarla así nomás, muy suavemente. Y la otra se llama hard pack, que es que hay que hacer como una piedra de arena. Esa piedra de arena se consigue con unos contenedores que depende del tamaño, se usan distintos, pero en general para hacer tamaños grandes se hacen cajones de madera que se van apilando uno arriba, se van compactando adentro de la arena y se van apilando. Una vez que está bien apilado y bien compactado, voy sacando el primer cajón, me apoyo en el cajón que está seguido, en el seguido inferior, y de ahí lo uso para tallar. Y empiezo a tallar como si fuera una impresora 3D. Porque otra de las situaciones que tiene la escultura en arena, cuando tallas en ese sentido, en hardpack, es que no podés ir tallando así como una forma general y después irle sacando detalles, porque la arena en general no se queda agarrada una vez que se sale, pero la basura sí se queda como agarrada, entonces, o la arena que queda como suelta me refiero, ¿no? Sí. Entonces, tenés que ir como una impresora 3D tallando en detalle, así todo, como si fueras imprimiendo todo en detalle hasta que queda terminada. Entonces, esa es una también de las dificultades, que es que no puedes como ver una cosa general, tamaño de la cabeza, o sea, vos empezás por el ojo, y si le erraste al tamaño del ojo, o te queda la mitad del cuerpo abajo, o te queda muy arriba, o sea, tenés que como calcular exactamente la proporción en que tenés que empezar la cabeza para que el cuerpo encaje en todo ese volumen, ¿no? Pero ¿y eso cómo lo calculás? O sea, vos tenés un dibujo previo, pero al estar ahí, ¿cómo haces ese cálculo? Claro, eso es una de las cosas, sí. Cuando es un trabajo muy grande, yo en general hago muchos bocetos sobre los animales siempre hago bocetos porque llevo cuadernos de bocetos. Tengo uno por aquí, mirá, después lo podemos ver, pero Sí, eh, hago como muchos bocetos de lo que voy a trabajar. Por ejemplo, acá hay uno, a ver si se puede ver sí, se ahí. ve. Sí, sí, perfecto. Bueno, esos son, y tienen las vistas, tiene vista de frente, vista lateral. Entonces, de esa manera, más o menos sé. Y después sé cómo es el animal, porque en este caso no lo conozco, la mayoría de los animales no los conozco, los investigo, hago los dibujos, hago los bocetos, y además tengo que hacer bocetos posibles de reproducir en la arena, porque uno se puede imaginar, en este caso, que era un oso, el oso de anteojos, que está acá en el norte argentino, que hay muy poquitos, un oso corriendo, ¿no? Saltando una piedra. Bueno, en arena es imposible. Entonces uno tiene que pensar una postura que sea linda, divertida, entretenida, relajada, o con alguna cierta acción, digamos, pero que se pueda hacer en la arena. Así que los bocetos siempre están en ese sentido. Y después yo lo que hago es, bueno, eso lo llevo a una escala. Agarro un centímetro y digo, bueno, más o menos esto que está acá, que son 10 centímetros, son 5 metros. Y voy como más o menos fraccionando y es como, más o menos, digamos, uno tiene como una idea, bueno, después empieza a tallar y ahí está Ahora, dentro de... y es todo arena, ¿no? Por dentro no hay alambres, nada. No, es solamente arena y agua. El secreto de la escultura en arena es la buena compactación de la arena. O sea, la resistencia del material, en este caso, tiene que ver con la compactación uniforme de la arena. Es como una masa homogénea, y entonces esa homogeneidad del material hace que resista y pueda hacer voladizos, y etcétera. Si no, no, se quebraría. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un alambre o un palo o qué sé yo,
en vez de ayudar, complicaría la situación, porque le quitaría esa homogeneidad. Y en ese Claro. sentido, por ejemplo, las mejores arenas, siempre me preguntan eso, hay distintas, hay arenas que son más buenas, o sea, son mejores para hacer esculturas en arena, y hay otras que son no tan buenas. Yo de cualquier manera trabajo con la arena que hay en el lugar. Cuando me invitan a un lugar, me dicen acá, qué sé yo, que hay esta arena, y yo trabajo con esa arena que me dan. No es que elijo una arena en particular. Y entonces, bueno, a veces se pueden hacer figuras con más altura y más voladizos, y otras veces no. Algunas veces la arena es muy gruesa, entonces uno tiene que hacer figuras muy grandes para lograr detalle. Uno tiene como que adaptarse. Entonces yo también como que llevo más de un plan. Llevo el plan A, el plan B y el plan C. Así me adapto, salvo que ya conozca cómo es la arena. Y bueno, las arenas, por ejemplo, hay arenas que se secan muy rápido y esas necesitan estar siempre humectadas con un rociador finito, si no se caen. Después hay arenas que tienen un poquito de arcilla o de barro, esas duran un poco más. Inclusive hay algunas que cuando se secan quedan como un poquito más duras. Eso me pasó, por ejemplo, en Portugal. En Portugal, cuando se seca, no la puedes mojar, es al revés. Si la mojas mucho, se hace como un flan. Entonces, las arenas son como distintas. Después me tocó unas arenas, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en la playa de Radatili, tiene como unas arenas, una playa que tiene una zona con una arena volcánica que es negra, negra, negra. Y esa arena, por ejemplo, no tiene ni barro, no tiene nada, es como la tenés que mojar mucho, pero igual resiste bastante porque el grano de arena es un grano muy virgen, es como yo si lo lleváramos a una escala grande, la diferencia sería como apilar una pila de piedras bochas, piedras redondas, o apilar una pila de piedras lajas. Obviamente las pilas de piedras lajas se van a agarrar más, porque traban. Bueno, eso sería como la arena virgen. Y la arena de, por ejemplo, de las dunas, que es una arena que está muy gastada y muy volada, si uno la mira en el microscopio, son redonditas como piedra bocha, entonces cuesta más compactarla. Bueno, hay como Claro. muchos costados de la... Bueno, todas esas cosas las fui aprendiendo con el tiempo, obviamente. Al principio no sabía nada, imagínate, no sabía ni la existencia de ese material tan lindo para hacer las esculturas, y con el tiempo, bueno, fui descubriendo todo esto, ¿no? ¿Tenés muestras de arena guardadas o no? Recuerdo una persona que de cada lugar donde iba, el abuelo le traía un poco de tierra del lugar, ¿viste? En vez de la foto, y lo iba coleccionando. Sí, sí, tengo arenas de cada lugar, sí, sí. Es muy lindo, Claro. unos pedacitos, sí, unos fragmentos chiquitos de arena, sí, Sí, me gusta mucho, porque, bueno, son muy distintas, ahí te das cuenta que son sí. muy, muy, muy distintas. Al principio, bueno, cuando uno llega al lugar, es como todo, ¿no? Uno aprende la manera de hacer algo y va con ese conocimiento. Entonces uno va con esa base de ese conocimiento y trabaja sobre eso. Después cuando estás ahí te das cuenta que no estás usando las mismas herramientas que usaste en otro lugar, porque las herramientas que usaste en un lugar no te sirven, porque por ejemplo, puede pasar que una arena tenga muchos pastitos. Entonces, una herramienta que normalmente se usaba, que yo usaba para cortar, una espátula, ahora les muestro alguna, que corte bien, el pastito lo arrastra mucho. Entonces, pero si agarro una herramienta, una espátula con más gruesa, con el borde más grueso, es como que va alisando y el pastito lo peina. Bueno, uno va Claro. encontrando como distintas maneras. Entonces, y eso te das cuenta en el lugar, porque cuando te das cuenta que te arrastró todo, decís, no, esta herramienta no, y probás otra, y la otra ya te hace un efecto distinto, y entonces seguís con esa y te adaptas a esa herramienta. Y eso lo fuiste aprendiendo con el tiempo, ¿no? A prueba y error, o vos creás tus Exactamente. propios elementos, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho investigar, siempre, siempre desde chico me gustó mucho investigar. Entonces, es una parte importante de todo esto, porque por ahí, cuando uno quiere aprender a hacer algo, normalmente trata de buscar a alguien que le enseñe para acortar caminos, lógico. Acá, bueno, yo no encontré a nadie que me enseñe, simplemente tuve que empezar a investigar cómo hacían otros, algún video, y probar, ir probando, y me empecé a hacer mis propias herramientas. La primera escultura la hice, por ejemplo, con un palito no tenía ninguna herramienta en ese momento en la playa, pero ahí descubrí que el material era lindo, y lo único que tenía a mano, así como herramienta que podría hacer, era un palito de las carpas para clavar las carpas, esos Sí, sí.
varillitas con un circulito, bueno, esa varillita de alambre, con esa hice la primera escultura. Bueno, después agarré una espátula de cocina, y entonces me fui haciendo, por ejemplo, acá hay una cajita de herramientas, esta es una de las cajitas de herramientas. Esta caja, por ejemplo, está hecha de madera, de cajones de madera de la fruta, que es muy livianito, entonces, y es muy útil porque yo la abro y la uso como, no solamente para poner las herramientas, sino como soporte para que no se pierdan las herramientas, porque una de las cosas que ocurre cuando estás trabajando en la arena es que Ah, claro. se pierden muy fácilmente las herramientas, ¿no? Bueno, cualquiera que fue a la playa te das cuenta que de pronto se te perdió algo y es re difícil decir cómo fue a parar a esas profundidades. Bueno, entonces yo también, cuando termino de usar una herramienta, va a parar a la caja automáticamente. Y también las pinto de colores para que se vean más, para que sean más llamativas. En este caso, por ejemplo, es un devastador que me inventé, está hecho es de acero inoxidable para que, al principio las había hecho de chapa común, pero después las tuve que hacer de acero inoxidable por el tema de la sal en el mar, que las oxida enseguida. Y en este caso, el acero inoxidable que utilizo es de los termos. Cuando ya no sirven más los termos de acero inoxidable, cuando están rotos, bueno, los corto y saco la chapita, y con eso hago esto. Y bueno, esto es una maderita nada más, y bueno, está metido ahí, ¿no? Después hago algunas más sofisticadas, que se puedan inclinar, por ejemplo, como esta. Tienen como una inclinación automática hacia un lado o hacia el otro. Ah, eso es de última generación ahí. Esto ya es de última generación. Esto ya tiene que ver porque cuando uno empieza a viajar, tenés que empezar a reducir la cantidad de herramientas. Entonces, en este caso, como tiene esto es para hacer textura, tiene una textura, un corte distinto en este lado que arriba. Si tenía que hacer una de cada una, tenía que ser una herramienta más. Para ahorrar una herramienta, hice la misma y la incliné, porque la inclinación tiene que ver para no poder no chocar los dedos, ¿no? Entonces, esta es la superficie, y entonces así puedo hacer el tallado. Para el otro lado tengo que dar la vuelta. Buenísimo. Bueno, eso. Buenísimo. Después pero hay herramientas más sencillas. Por ejemplo, esta es una herramienta bastante vieja, que es una espatulita de torta, para servir torta. Que lo único que le hice fue cambiarle el mango para que sea más firme, porque el mango de una torta obviamente no alcanzaría. Y uno va haciendo así herramientas. Este, por ejemplo, es un rastrillito que me hice en un evento. Estaban trabajando con acero inoxidable, otros escultores. Y esto es aporte de acero inoxidable, es el alambre de aporte. Bueno, quedaban muchos tirados, muchos pedacitos tirados, y bueno, yo rescaté todos estos pedacitos de acero inoxidable que para mí eran valiosísimos, y me hice este pequeño rastrillo. Está bueno, eso es para hacer un pequeño mandala, porque haces esos mandalas enormes. ¿Cuánto miden más o menos? Y esos mandalas depende del espacio que me dé la playa, ¿no? Pero a veces miden 100, 50, 100 metros, algunos hasta 200 metros. Cuando son largos, por ejemplo, lo hago de 200, 250, 300 metros de largo. Cuando la marea baja, cuando la marea es corta, por ejemplo, en vez de hacerlo redondo, hago como cintas, ¿no? Y eso dura muy poco. Eso dura muy poco, porque eso hay que pensar que para cada uno de esos mandalas tengo un par de horas para hacerlo, y ya después el mar se los lleva. Así que ¿Sentís la misma, o sea, terapéutico, la misma sensación de cuando uno ve los mandalas o los dibuja, cuando vos lo vas haciendo? sí, claro, no sabría decirte si es lo mismo. Yo no hago tantos mandalas chiquitos, pero bueno, he hecho alguna vez. Sí lo he hecho como trabajos así para trabajar en el aula. Sí, creo que, qué sé yo, es mucho más fuerte porque uno está en el aire, en el mar, corriendo, porque para poder hacerlos así tiene que estar corriendo. Es como, y además es como todo muy grande. Me parece que hay algo que es más fuerte, ¿no? Como que la naturaleza está ahí muy presente. Esa sería como por ahí la diferencia. Pienso que en el sentido del dibujo puede ser, sí, sí. Eso sin duda, porque es esa cosa de, bueno, de la repetición a partir de un patrón, pero que te ayuda, ¿no? Como hacer una cosa que al verla en grande parece imposible, como el paso a paso. En este caso yo siempre digo, ¿no?
el secreto de los mandalas, o el dibujo zen, que algunos le llaman centagle, pero yo le llamo dibujo zen. El dibujo zen, que es esa cosa de hacer dibujos como con repeticiones o con estructura, es muy interesante porque si vos sabés el método y respetás el paso a paso, lo lográs buenísimo, lo lográs muy bien, ¿no? Entonces, siempre digo, cualquiera puede dibujar si sabe los pasos en ese caso, ¿no? Sí, lo bueno es que el círculo te sale perfecto, no es que hay una marcación previa, lo vas haciendo así con el rastrillo directamente y casi corriendo, ¿no? Sí, eso sí, lo de corriendo es por los tiempos. Y lo del círculo es algo que yo no lo puedo explicar. O sea, un día descubrí que podía hacer los círculos y dije, bueno, está bueno, pero no tengo una explicación lógica de cómo hacerlo. No, no. Me salen, tanto los chiquitos como los grandes, me salen. Sí, solo me propongo hacerlo y sale, sí. Eso es increíble. Contame, sí, Ayuda Alejandro, vos mucho. Sí, estuviste, perdón, participaste en el Festival de Portugal, ¿no? sí, sí. En una oportunidad. Contame la experiencia, de qué se trata ese festival. Bueno, mira, ese es un evento muy grande, es uno de los eventos más grandes del mundo en esculturas en arena. Es un predio que después se exhibe todas esas esculturas, se abre la exhibición y hay una entrada y vos puedes mirarlo, y dura un tiempo, porque como te decía, la arena cuando se seca no se cae rápidamente, entonces dura bastante tiempo. Y se hace en un lugar particular, que es el sur de Portugal, en donde desde el momento en que se hace, que es más o menos en mayo, hasta noviembre no llueve. Entonces dura muchos meses, lo pueden hacer durar muchos meses. Y es una experiencia hermosísima porque están los mejores escultores del mundo ahí, o sea, están invitados los mejores escultores del mundo. Bueno, te invitan, obviamente te pagan por el trabajo que haces, bueno, todo, obviamente la estadía, el lugar, llevarte hasta allí. Y bueno, en general cada uno trabaja en los temas que uno más sabe hacer. A mí me hicieron hacer animales porque, bueno, mm, es lo que mejor me sale, entonces todos tratan de que cada uno trabaje en sus temas. Y bueno, ya hice varias esculturas, estuve como 20 y pico de días trabajando allí, y hice varias esculturas en distintos lugares, y es muy interesante, porque además, por ejemplo, para que se den una idea, no es en la playa, sino que es en un predio que está a unos kilómetros de la playa, donde llevan la arena, y llevan, en ese momento, cuando al evento, por lo menos que yo fui, había 55.000 toneladas de arena, que habían llevado en camiones, pero no en camiones chiquitos, en camiones de esos que son largos, semi que le dicen, bueno, pero volcadores, era impresionante. Y adentro había varias máquinas, o sea, eso nunca me había pasado. A veces me ayuda alguna máquina, cuando voy, por ejemplo, a un evento de un municipio, es muy común que una máquina venga y me ayude y me traiga arena, pero acá no había máquinas disponibles todo el tiempo para mover la arena. Y una de las cosas que más me impresionó, que es que cuando uno va tallando la arena, es una pila enorme, uno tiene que ir sacando la arena que va quedando. Bueno, en ese caso era muy fácil, porque yo decía, acá me sobra arena, venía una máquina, un tipo que la manejaba de manera increíble, y yo decía, esto se va a caer. No, no, él pasaba cerquita de la escultura, hacía con la pala y sacaba la arena de manera impresionante. Entonces eso, en lo que más ayudaba, obviamente, es en la producción, podés hacer más cantidad de cosas en menos tiempo, porque lleva mucho tiempo quitar la arena, ¿no? Qué bueno, Entonces, qué buena experiencia, ¿no? sí, hermoso. Aparte te encontrás con muchos escultores que trabajan, bueno, te das cuenta que trabajan igual que uno, que más o menos aprendieron de la misma manera, y te encontrás con cosas increíbles, como por ejemplo, eso no me pasó en ese lugar, pero en otro evento al que fui de esculturas, era en un lugar donde ninguno de los dos escultores que estábamos ahí en arena conocíamos la arena. Entonces fuimos a ver el lugar, cómo era, qué sé yo, charlamos un poco, no nos conocíamos, nos volvíamos hacia el hotel, y cuando nos volvíamos hacia el hotel, los dos, sin darnos cuenta ni ver lo que el otro había hecho, dejamos en el sendero del caminito donde llegaba a la playa, cada uno había hecho una pelotita de arena, y yo la puse así, y me di cuenta que él estaba haciendo exactamente lo mismo del otro lado, que era para ver al otro día cuánto resistía esa arena. Y era como una cosa automática, mientras charlábamos, cada uno había hecho lo mismo, era increíble. Qué Este, bárbaro.
Y esas son cosas Tam- que no había visto en ningún lado, son cosas que uno se le va ocurriendo en el momento. Sí, sí, sí. Bueno, también participaste mucho en el Festival del Chaco, en la Bienal de Chaco, que es el más importante que tenemos en Argentina, que seguramente no sé si este año o el próximo lo vamos a cubrir, porque la verdad es algo apasionante lo que hace en Resistencia en Chaco con la Bienal de Escultura. ¿Cómo es? Contame un poco el ámbito y todo lo que sucede ahí. Sí, la Bienal es un evento espectacular. La verdad que, bueno, mi primer Bienal fue en el 2012 y trabajé ya de entrada haciendo esculturas en arena. Y bueno, y después fui haciendo durante las otras Bienales lo mismo porque es algo que gustó mucho. En ese caso, por ejemplo, en ese predio no hay arena, hay que traerla, la traen en camiones y se trae la arena a ese lugar y ahí se hace la escultura, ¿no? La Bienal es un evento, bueno, es un evento muy interesante desde muchos aspectos, porque por empezar es un evento que además de ser los centrales de la escultura, siempre hay más o menos unos 10 o 15 escultores invitados. Bueno, algunos participan como de un concurso central y otros están invitados y trabajan en su propio material. Y en ese evento, además de eso, suceden otras cosas. O sea, hay una feria, por ejemplo, de artesanías muy grande, hay danza, hay músicos, en ese predio hay, digamos, un lugar digamos, para esos espectáculos y no se arman otros escenarios en particular. Después se arman otros eventos como más cortitos, como el premio Desafío, que es un premio que se realiza para jóvenes escultores que están estudiando de las distintas provincias, y entonces participan como una especie de maratón, que son 2 días seguidos, día y noche, y en equipo para poder hacer una escultura en madera con parte de hierro, o sea, pueden poner un porcentaje de hierro. Y distintos eventos de ese tipo, o sea, pasa muchísima gente, pueden pasar, no sé, 800.000 personas en todo ese evento, es algo impresionante. Eh, y bueno, y todo eso está sostenido también, eso es un aspecto, ¿no? Que es todo lo que sucede. Pero todo eso es posible gracias también a una gran organización que hay alrededor de una fundación que se llama la Fundación Urunday. Y la Fundación Urunday se ocupa de juntar todos esos recursos para poder hacer este evento. Un evento que, bueno, digamos, uno de sus mentores y que mayor llevó adelante esta movida fue Fabriciano Gómez, que falleció el año pasado, y el año pasado en realidad ya, porque fue en sí, el anteaño pasado, y bueno, él llevó adelante muchas de estas cosas, consiguió que se hicieran, bueno, muchísimos de esta movida, ¿no? Que fuera creciendo. Pero, como te decía, esta fundación hace que se sostenga todo. ¿Y por qué? Porque también en Chaco la ley del mecenazgo funciona muy bien. Entonces, mucha gente puede aportar a esa fundación, y a través de la fundación recursos que después, bueno, por supuesto son como funciona toda la ley del mecenazgo, que bueno, pues uno le quitan los impuestos, etcétera, etcétera. Y eso permite que, bueno, haya muchos aportantes, es muy lindo. Y suceden cosas muy interesantes también, como que, por ejemplo, uno trabaja todo el día en la escultura y después a la noche tiene que ir, todas las noches, todos los escultores tenemos que ir a una cena organizada por los mecenas, para estar con la gente que aporta a toda esa movida, ¿no? Entonces hay como muchos aspectos, así que están muy cuidados, que es muy lindo, y como siempre digo yo, cuando vas a la Bienal del Chaco, lo único que tenés que pensar es en lo que tenés que hacer en tu obra, después el resto está todo cubierto. Que eso parece como una cosa obvia, pero no ocurre siempre. En Portugal Mm. sí también ocurrió, por supuesto. En los grandes eventos ocurren, pero bueno, en otros eventos no. Entonces eso sí. Eh, y bueno, y por lo general ahí presentabas también animales. Mucho tiene que ver que vos naciste en Bariloche y mucho tiene que ver esto de la flora, la fauna, como que lo viviste desde chico, ¿no? Sí, exactamente. A mí siempre me gustó la naturaleza y siempre me interesé por la naturaleza y siempre me gustó investigar también sobre eso. Por ejemplo, cuando hice el trabajo sobre las flores silvestres de la Patagonia, también fue así. O sea, un día dije, no sabía mucho, más o menos parecido a la arena, y me empecé a interesar. En este caso pasó con algo particular, que es
que, digamos, al ser nacido en Bariloche, es muy común en los lugares, cuando uno vive en un lugar y es local, que dividan entre los locales y los que vienen, los foráneos. Entonces, si sos local, sos Nick, nacido y criado. Y a mí esas cosas nunca me gustaron, pero nunca. Entonces, nunca me gustaron las divisiones. La verdad que eso es algo con la que siempre luché. Y entonces, un día estaba con una persona que había llegado a Bariloche, paraba en casa, que es muy común cuando uno vive en un lugar chico, viene gente, amigos, y empiezan a vivir en su casa un rato hasta que consiguen su propio lugar. Y entonces me preguntaba distintas cosas, y entonces me preguntó, y este cardo, ¿no? Tan lindo que está acá, es un cardo autóctono, ¿no? Porque es autóctono, porque efectivamente es distinto el cardo allá. Y yo le digo, no, es como el cardo de la Pampa, que vino de Europa, pero que acá se adaptó y por eso tiene pocas hojas y eso. Ah, no es autóctono, bueno, claro. Entonces yo dije, no puede ser. Él es un migrante, igual que digamos que el cardo, bueno, digamos, el cardo vino muchos años antes, y no puede ser, está migrando recién allí al lugar, y no puede ser esto. Entonces agarré un cuadernito, como todos estos, como el de arena y otros, en el que empecé a dibujar todas las flores que encontraba, autóctonas o no, pero que estaban a la intemperie y que se la bancaban y que estaban ahí, y empecé a ver cómo se llamaban, de dónde venían, qué sé yo. Y el primer trabajo que iba a hacer con eso eran serigrafías, porque a mí me gusta mucho también el grabado, entonces había empezado a hacer como una serie en serigrafía, pero justo agarré una época donde estaba difícil para poder hacerlo económicamente, lo único que tenía era papel de diario, qué sé yo, bueno, entonces empecé a hacer esculturas. Hice unas esculturas enormes de 2 metros de papel, de todas las flores silvestres de la Patagonia. Y bueno, eso las mostré en distintos lugares, estuvo acá en el Centro Cultural Recoleta, en fin. Y así es como voy agarrando, por eso yo digo, voy agarrando temas y los voy estudiando y los voy desarrollando hasta que se agotan, digamos. Así. Sí, Y me fui igual todos me fui tienen por las ramas, una, claro, por las ramas, por las ramas pero del... todos están relacionados, ¿no? Porque todo tiene que ver con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Con la flora, la fauna. Los animales, muchos de los que haces son animales que están en peligro de extinción, ¿no? Sí, la mayoría, sí, hago muchos, pero la mayoría sí, porque arranqué por eso, digo, bueno, ¿por dónde arranco? Y arranqué por los animales que están más en peligro. Llevo más de 70 animales hechos en arena que están en peligro de extinción. Y bueno, y después me toca hacer animales de otro lugar. En general son de la región. Cuando voy al Chaco hago, por ejemplo, del impenetrable. Cuando voy a distintos lugares trato de agarrar temas. Por ejemplo, una vez fui a Córdoba, y en Córdoba, por ejemplo, no hay más aguaraguazú. Antes había muchos y ahora ya no existen prácticamente. Entonces hice un aguaraguazú y así voy como... una época fui, por ejemplo, a Uruguay, a una fiesta que se hacía frente a Colón, no me acuerdo ahora cómo se llama la ciudad que está frente a Colón aquí en Argentina, y bueno, hice, por ejemplo, un urutaú, porque ya, bueno, los urutaú están en peligro de extinción, y es ese animalito que tiene una gran leyenda, y siempre hay muchos cuentos por el grito que tienen, ¿no? Eso es bastante interesante, cómo cantan, ¿no? O no sé qué es lo que hace ese pájaro, pero digamos, lo que hace el pájaro, el sonido que emite el pájaro, y por eso también hay muchas leyendas con el tema de lo que produce, qué sé yo, bueno. Y así voy como en distintos lugares haciendo distintos animales. Por ejemplo, estuve hace poco en Panamá, y en Panamá hice una tortuga de mar de ese lugar, y un manatí, también es de ese lugar. Así como voy, es lindo, es re lindo eso, porque, por ejemplo, jamás se me hubiese ocurrido por ahí hacer una tortuga del Caribe o un manatí yendo allí. Por ahí sí, pero digamos es como que es una motivación. Vos vas ahí y decís, ah, bueno, ahora voy a investigar esto. Y fue muy gracioso porque ese evento, por ejemplo, me invitaron muy a ultimísimo momento, porque fue para hacer un trabajo publicitario, ¿no? Para una marca de bebida. Y entonces esas cosas a veces salen muy rápido, muy de golpe. Te dicen, sí, estamos haciendo esto, y de pronto te dicen, la semana que viene podrías venir, bueno. Y yo agarré todas las cosas, y cuando iba para allá y me decía, sí, también creo que haga unos animales. Ah, bueno. Y entonces yo llevo siempre mi cuadernito, así que, por ejemplo, en ese caso, los animales los hice mientras viajaba en el avión, ¿no? Cosas Claro. así. Y bueno, pero es lindo porque te permite eso, te permite como ir, es lo que me gusta a mí, digamos. A mucha gente esto también pasa, me dicen, ¿por qué?
hay tan poca gente que hace esculturas en arena en la Argentina? Y yo le digo, bueno, por un lado, porque es muchísimo trabajo. O sea, una escultura más pequeña, la más pequeña que hagas, mueves 1 tonelada de arena, mínimo. Y si querés hacer algo interesante, no estamos hablando de las que se ven siempre en la playa, ¿no? Que se vea como escultura realmente. Y después, por otro lado, bueno, además de que tenés que saber tallar y qué sé yo, tenés que estudiar bastante, porque, por ejemplo, para hacer un evento como el del Chaco, no me alcanza yo con hacer un boceto, decir esto, yo tengo que decirle cuántas toneladas de arena van a llevar, cómo son los cajones que hay que construir, cuántas personas me van a ayudar, cuánta agua necesito, cuántos días me va a llevar, para cuándo la va a inaugurar, bueno, y todo eso hay que calcularlo, ¿no? Entonces también es como que hay que hacer, tener que tener como esa habilidad y ese conocimiento, ¿no? Sí, para que se pueda hacer, porque si no es como, bueno, sí vas y te sale más o menos, pero no es la idea. Claro, pero además en el Chaco depende el lugar donde va a estar. O sea, si llueve, si hay viento, que es distinto a cualquier otra escultura de madera o de yeso, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Sí, en este caso siempre se le hace unas carpas, depende cómo sea. Por ejemplo, en un año en la Bienal hice varios animalitos, no tan grandes, o sea, no tan grandes de 5 metros, pero sí de 2,5 metros, 3 metros algunos, varios. Hice 7 animalitos en peligro de extinción del impenetrable, ¿no? Y en ese caso, cada uno tenía como un gazebo, y de hecho siempre alguna tormenta pasa por la Bienal. Un día alguna lluviecita cae. Eso es, en general está siempre bien, pero un día llueve, así que siempre hay que estar como preparado para eso. Y este año ocurrió algo muy particular en la Bienal, el año pasado en realidad, que es que yo hace muchos años, te digo esto antes que se creara el Parque Nacional del Impenetrable, tenía ganas de conocer el Impenetrable. Yo no conozco el Impenetrable, no conocía, perdón, el Impenetrable no queda tan cerquita de Resistencia, queda como 300 kilómetros de Resistencia, o 200 y pico de kilómetros de Resistencia, no es tan cerca, no es tan fácil llegar, y bueno, todos los años yo insistía, a cada persona que aparecía, fuera turismo, fuera quien sea, yo le decía, sí, me encantaría ir Impenetrable. Bueno. Y el año pasado, gracias a la gestión, en este caso, bueno, ahora está, digamos, conduciendo la fundación José C. Eidman, y él me conoce ya hace muchos años, ¿no? Y él hizo una gran gestión, dijo, bueno, Alejandro siempre quiere ir al Impenetrable, vamos a tratar de que vaya, y entonces consiguió que a través de la Bienal y de la Fundación se juntara parques nacionales, turismo del Chaco y cultura del Chaco, y entre todas esas instituciones me llevaron al Impenetrable, y ahí hice arte efímero dentro del Impenetrable con los materiales que me encontraba. Hice un dibujo también, pero en vez de en la arena, en el barro, que era durísimo, era tremendo. Y después encontré maderas, hice unos trabajos con maderas, pero sin atar con alambre, nada, todo con las lianas que había en el lugar. También hice una escultura, pero en barro, y también un trabajito de sendero, o sea, una pequeña obra dentro de un sendero de esos para pasear dentro del parque. Fue una experiencia hermosísima en esa inmensidad que es el Impenetrable, que es una locura, me encantó. Fue una Qué bueno. maravilla. Sí. Qué bueno, o sea, no dejas de armar algo cuando ves, porque también vi que haces obras con broches o con corchos. ¿Tenés algo por ahí a mano? Como te decía, acá tengo varios autómatas con broche, vamos a mostrar algunos. A ver qué tenemos aquí. Están todos muy guardaditos, a mí me gusta mucho el tema de cuidado de cómo los materiales así. Por ejemplo, es una ranita, ¿no? Y que saca la lengüita, no sé si se alcanza a ver. No, más a eso, ahí. Sí. Bueno, vamos a ver uno que se vea un poquito más ahí en la pantalla. Aquí hay muchos, ¿no? Por ejemplo, este es un cañito, este es más así de urbano. Y sale una lauchita. Entonces es un cañito. Y bueno, y estos están hechos con corcho. Lo que utilizo para hacer esto son corcho. Por ejemplo, la ranita esta está hecha de corcho y broches. Y estos son alambrecitos, nada más. Por ejemplo, estos son cablecitos de la bicicleta, cuando saco los hilos del cable de bicicleta. Y con eso hago que, por ejemplo, la lengüita salga ahí.
A ver si se alcanza a ver. Claro. Sí, sí. Y después lo pintás. O sea, vos usás el broche como estructura. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no es cierto? Sí. El broche como Claro, estructura y el corcho sería como la imagen que la vas tallando. claro, son como hago como el mecanismo, y después hago mecanismos más sofisticados, porque a mí también me gusta mucho la animación. Entonces, por ejemplo, en este caso hice un fenaquitoscopio, uno de esos máquinas precine anteriores al cine, Ah, que sí, giran, bueno, y cuando giran sí. uno mira a través de las ranuras. Bueno, esto se mueve así con el broche, ¿ven? Y ahora les muestro el mecanismo acá, a ver. Sí. Este es un mecanismo un poco más complejo, por ejemplo. Y así, bueno, también es muy lindo porque uno va descubriendo que se pueden hacer muchos mecanismos de muchas maneras. Por ejemplo, acá voy a hacer otro. En este caso, por ejemplo, no es de corcho, es de papel. ¿Ven? Es una Ajá. florcita. Ah, está buenísimo. Está muy Bueno, bueno. es eso. Bueno, sí, es Muy un bueno. poquito mostrar. A ver, muestro último. A ver, una de las series que más estoy siguiendo con esto son, estoy haciendo una serie muy interesante de pajaritos. Por ejemplo, estoy llevando varios pajaritos del Chaco en este caso. Este, por ejemplo, es un pajarito con un gusanito. Ujú. Cuando lo quiere El, pa- picotearse. el pajarito está hecho con qué? Con corcho. Con corcho también. Mm. Es también con corcho. No, está buenísimo. La verdad, bueno, nos queda mucho más por hablar, todo tu paso por el stop motion, trabajaste también para Paca Paca, Sí, es verdad. infinidad de Eso cosas, ¿no? sí, un día podemos mostrar, tengo todos los muñecos originales de Paca Paca, que son bastante pequeños, porque era todo un trabajo en papel ese. Toda la Claro, animación en papel, que es muy difícil, porque vieron que la animación, bueno, en general se hace en plastilina o en material así como más sí, elástico, plástico. En este caso, yo tuve esa idea de que son figuras de origami que se arman solas, y después tienen una pequeña acción. Y bueno, por ejemplo, un conejo saltando, ¿no? Para poder hacerlo saltar, tuve que hacer 16 conejos de papel. Uno así, otro así, otro así, otro así. Y entonces los voy como intercambiando, porque claro, no puedo claro. mover el papel. ¿Y eso lo filmás o le sacás una foto a cada uno? Eso se hace foto a foto, por eso se llama stop motion, paso a paso. Entonces vas haciendo una Ah, foto, pero para que te des una idea, un corto de 2 minutos más o menos me llevó entre 3.800 y 5.000 fotos y pasos, o sea, fotos y pasos. claro, sí, sí, sí. No, un trabajo enorme. En ese momento, sí, 13 cortos, y sé que muy lindo. Bueno, todavía lo siguen pasando en Paca Paca porque como son cortos, los van poniendo en distintos momentos del día. Sí, como Son, entre medio de la programación, sí. exactamente, sí, sí, así que sí fue un trabajo muy lindo. Pues hay que está muy relacionado también con la cuestión efímera, ¿no? Porque vos estás trabajando, por ejemplo, un corto me llevó un mes hacerlo, cada corto, un año entero para hacer eso. Y después lo ves en 2 minutos y ya está. O sea, vos decís, bueno, después lo ves, lo voy a ver de nuevo, decís, bueno, lo veo de nuevo. 10 veces lo ve de nuevo. Bueno, igual 10 veces son 10 minutos, no, tampoco, o 20 minutos, es como, no, Sí, no, es increíble, ¿no? Y vos sabés que tiempo después que descubrí eso, eh, me invitaron, digamos, me invitaron para hacer digamos, el inicio de una película, que es un documental, cuando murió, digamos, Robert Altman, el director de cine norteamericano. Un director canadiense, Ron Mann, consiguió los derechos para hacer el documental. Y entonces Robert Altman había dicho en una entrega de Oscar, en su discurso, mientras estaba allí en el escenario, que hacer una escultura en arena, que hacer una película era como hacer una escultura en arena con amigos o en la playa,
porque duraba muy poco. Era como, estás ahí haciendo un montón de trabajo, qué sé yo, y después viene el mar y se lo lleva. Entonces a Ron Mann, el director canadiense, se le había ocurrido la idea de arrancar ese documental con alguien haciendo un castillo de arena y que se lo llevara al mar. Y resulta que, bueno, lo tenía que hacer en Estados Unidos no lo conocía a nadie, y resulta que Ron Mann tenía unos amigos argentinos, directores de cine, los llamó y le dijo, no, pero acá tenemos a alguien que, bueno, entonces ese inicio de ese documental está filmado en la costa nuestra, en la costa argentina, en la Lucila del Mar, y bueno, soy yo haciendo esculturas en arena, ese castillo, mientras está en off las palabras de de Robert Altman, contando eso que decían, ¿no? Que hacer un castillo en arena, que hacer una película, perdón, era como hacer un castillo en arena, por lo que duraba, lo efímero, etcétera, etcétera. Así que muy lindo. Buenísima la historia. Bueno, vamos a quedarnos con esa historia. Te agradecemos mucho la entrevista. También permitime agradecer a la Comisión de Acción Cultural, en especial a la vicepresidenta segunda, la doctora Mirta Goboni, que es quien nos facilita poder llevar adelante estas entrevistas, ¿no? Y a toda la Comisión de Cultura. Claro, bueno, muchísimas gracias. Entonces extiendo también ese agradecimiento, porque la verdad que es muy interesante que uno tenga la oportunidad de contar y difundir estas cosas, porque a veces hay como una cosa idílica sobre el artista, ¿no? Uno piensa que el artista, bueno, hace lo que quiere y se ocupa, pero hay que moverse, hay que tratar de hacerlo. Entonces, cuando uno lo logra, digamos, contar y qué sé yo, hace que la gente conozca un poquito más, y por ahí, bueno, se pueden hacer más cosas. Porque yo siempre digo, se podrían hacer muchas más cosas si tuviéramos más recursos. Así que, Es muchas gracias. verdad. Ahí estaremos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a vos.